Muy buenas noches, estimados hermanos. Aquí estamos una vez más con cada uno de ustedes en Hablemos de Apologética. En este día lunes, empezando semana, de pronto algunos ya llegando a su casa del trabajo, quizás algunos también apenas comenzando la jornada, los que trabajan en la noche. Y bueno, esta semana es una semana especial en la que estamos también los pastores llegando al seminario de doctrina, seminario que hacemos cada año, donde nos capacitamos doctrinalmente para compartir también la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así que, bueno, agradecido con Dios por esta nueva oportunidad y esta noche estamos aquí con el hermano Thomas Harrison y con John Freddy Otálvaro. Gracias a Dios que pues están acá estos pastores. El hermano William Díaz está en algunos viajes pendientes y también pues el hermano Franklin en sus responsabilidades. Pero bueno, bienvenidos compañeros. Vamos a compartir acá un rato y les agradecemos a todos ustedes que están aquí con nosotros fielmente cada lunes, a los que nos escriben en el correo electrónico Hablemos de Apologética. Ahí está la dirección del correo electrónico. Puede escribirnos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias también, que con mucho gusto pues estaremos pendientes de tratar esos temas. Y entre los temas que algunos han comentado, hay personas que han dicho, ¿por qué no hablan de política? Bueno, ese es un tema muy espinoso, muy controvertido, ¿verdad? Precisamente acá en los Estados Unidos, ustedes han de saberlo, los que no están acá en esta nación, pues estamos en elecciones. Ahora en noviembre ya se elige el nuevo presidente, que de cualquier manera será nuevo presidente, porque el que está ya no se postuló. Así que podríamos plantear ese tema para abordar algo, no tanto la iglesia y la política en general, sino bueno, ¿cuál es el rol de pronto? Más bien como por allí, ¿cuál es el rol de la iglesia en este mundo secular, ¿no? En el manejo de este mundo secular. El cristiano y la política es un tema que es debatible, sobre todo en nuestras comunidades allá en Latinoamérica. Quizás aquí en los Estados Unidos, pues bueno, la mayoría de políticos de una u otra manera pertenecen a una que otra iglesia. Así que acá es más normal, entre comillas, que los cristianos participen en política, mientras que muchas veces por allá en nuestros países es censurado a quien ya se metió a la política. Entonces, hay allí como un estigma también con esto. Y algunos piensan pues que en la separación de poderes, ¿no? El poder secular, el gobierno a un lado y la iglesia, el poder espiritual a otro lado. Yo no me meto con el mundo secular del gobierno, ni el gobierno tiene alguna hegemonía tampoco aquí en lo que hacemos en la iglesia, y por eso algunos están incluso en contra de que las iglesias estén, ¿cómo se llama aquí en Estados Unidos? Cuando están supeditadas, afiliadas, o no sé la palabra técnica cómo se usa, incorporadas al sistema del gobierno, ¿no? Porque entonces como dándole cierto poder al gobierno. Y se usan algunas expresiones. Pero vamos a plantear ese tema acá. ¿Qué hacemos? Oramos, hermanos, para que el Señor ponga a un gobernante en esta nación. Salimos a votar todos los cristianos como deberíamos hacerlo, pienso yo, porque somos ciudadanos también y con derechos y deberes. O decimos, no, eso de todas maneras ya, eso ya está escrito, eso ya sea lo que sea, eso ya, lo que Dios dijo así va a pasar y ya. Ese es el tema que vamos a estar tratando acá, conversando con mis pastores un rato y también agradeciendo sus opiniones, queridos hermanos. Ustedes pueden aquí en el chat opinar y agradecemos a los pastores que a veces colocan allí sus comentarios. Qué bueno, que pertinentes y ahí lo estamos leyendo y también los demás están acá con nosotros. Entonces, compañeros, ¿qué piensan ustedes? Bienvenidos esta noche. Vamos a compartir con... Oiga, les encomendamos, hermano, que nos ayuden a orar también, no tanto por los gobernantes, que también debemos hacerlo, claro, eso es bíblico, pero que nos ayuden a orar también para que el Dios dirija la Junta, que es el hermano John Frey, que es de la Junta Nacional, Franklin, que es de la Junta Nacional, los demás hermanos de la Junta, que el Señor les bendiga, les dé sabiduría, porque están dirigiendo la iglesia del Señor acá en esta nación. Y precisamente ahora el seminario, porque yo voy a estar al frente de esto, ya Dios guardando cada desplazamiento de los pastores
y que todo esto sea una bendición. Ahí les dejamos esta oración, ya que estamos empezando esta semana, día lunes, en la que estaremos reunidos en Los Ángeles, California. Entonces, bueno, hablemos pues, compañeros. Bueno, pues les saludo a todos en el nombre del Amén. Señor. Una bendición poder saludar a Donay, a Thomas. Y qué bueno estar otra vez por aquí con todos los que están allí sintonizando la programación de Hablemos de Apologética. Y un Amén. tema muy interesante que se ha trazado para el día de hoy, porque nos compete a todos. Es algo que se está, particularmente los que estamos aquí en los Estados Unidos, lo vemos todos los días. Ese es el tema álgido que hay por todo lado por el asunto de las elecciones. Por supuesto, no pretendemos con este programa promover a un candidato en particular, ni a un partido político en particular, pero sí inquietar a la iglesia y a los oyentes a que entendamos con base en la palabra del Señor cuál es el papel de la iglesia frente a eventos como estos, ¿no? A eventos políticos trascendentales. Si debe ser una actitud pasiva, si la iglesia debe de manera activa participar y cómo es esa palabra activa, cómo es esa actividad de la iglesia frente a este tipo de eventos importantes, ¿no? Entonces, yo quisiera primero poner delante de ustedes esa creencia que tienen algunas personas de que podemos dividir nuestra vida como si fuera un pastel y, y entonces decimos, ok, mi vida es como un pastel en donde yo divido ese pastel en varias tajadas y una tajada de ellas es, por ejemplo, mi trabajo, esta otra Ujú. tajada es mi familia, esta otra tajada es mis hobbies, mi entretenimiento personal, mis Algunos llaman vacaciones. a eso, John Frey, lo llaman soberanía de esferas, así lo llaman algunos. Ah, Y interesante. entonces dicen algunos, no, Dios es soberano en algunas esferas de mi vida, pero en otras Dios no se mete. Eso. Entonces hay personas que de repente en medio de estar partiendo el pastel de su vida, entre comillas, de repente para mostrarse muy espirituales y dicen, y la tajada más grande es la tajada que le pertenece al Señor. Ujú. Entonces, y de repente una de esas tajadas es el asunto político, es la preferencia política y lo demás. Y por ahí tienen la tajada que supuestamente le pertenece al Señor. Entonces, esa visión de la vida cristiana, digámoslo así, es equivocada porque Dios no quiere una tajada, ni siquiera una tajada grande, ni siquiera Dios quiere la tajada más grande de tu vida. Dios quiere toda tu vida y Él quiere mandar en cómo tú partes el pastel. Él te quiere dirigir en cómo tú administras cada área de tu vida, incluyendo el aspecto de tu preferencia política. Porque, porque el cristianismo se trata de una fe, una creencia, unos valores, unos principios que están sustentados por la palabra de Dios que rigen nuestra vida. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, hay unos principios, hay unos valores que son los que determinan la vida del cristiano y ya no es su opinión, ni es la opinión popular, ni es la opinión de la mayoría, sería lo mismo, ¿no? Ni es la opinión política que está mandando, ni la tendencia de moda, sino que es la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, eso nos debe llevar a nosotros a considerar lo que nos pasa alrededor y lo que está sucediendo dentro de la política y particularmente dentro de elecciones y todo eso, a Ujú. que mi participación activa dentro de esto sea aquella conforme a la verdad de la palabra de Dios. Exacto, De ahí que el creyente debe evaluar muy bien las políticas, es los correcto. partidos políticos, valga la redundancia, que están en competencia. Y por supuesto, uno no va a tener un partido político perfecto, John Frey. cristianizado, pero uno sí puede poner en una balanza lo que tiene al frente y en el temor de Dios, pues ejercer su voto confiando en que, bueno, Dios también por medio del voto del creyente, pues también pues
está llevando a cabo su voluntad. Y también la Ok, perdón, intercesión. una pausa acá. Yo quiero decirle a los que son de acá de Estados Unidos, por lo menos, pero eso igual en todos los países se puede también. Cuando yo vine a este país, bueno, yo estaba en esa disyuntiva, ¿no? A fin que aquí que eh, Colorado o verde, en fin, por no hacer Ujú, las menciones de los... Pero, ¿qué hice? Hice esa tarea que usted está recomendando. Me fui a la plataforma, al sitio oficial de los partidos y leí sus políticas, sus directrices, esa plataforma política. ujú, Hermano, yo le invito a que si usted no lo ha hecho, lo haga. Hágalo. Y sea consciente de qué postulados, qué ideales persigue, qué principios defiende X o Y partido. Porque aquí no se trata de votar únicamente por personas, lo que dice John Frey, no vamos a encontrar ningún partido perfecto y menos una persona perfecta, pero se trata de que los principios, los postulados, las, entre comillas, políticas que defienden estos partidos pues estén al menos de acuerdo con esta que es nuestra constitución. Realmente la del cristiano es la Biblia, ujú. la palabra de Dios. Entonces, hermano, sí que es importante que usted haga esa tareita. Es interesante eso. Quiero hacer hincapié en ese consejo que da el hermano John Freddy. Vamos a conocer los postulados, las plataformas, no solamente de los candidatos, sino de los partidos que son los que al fin y al cabo están detrás de ese fulano, que nada más es la cara allí que ponen a veces como títere para a través de él gobernar. Cierro el paréntesis. Sí, entonces, muy bien, Adonai, por eso es realmente lo que debe hacer todo creyente. Y poner a un lado esa actitud de, yo me acuerdo que en algún momento, eh, hablando del pastel otra vez, Ujú. alguien decía en alguna reunión por ahí de la iglesia, así informal, decía, bueno, vamos, nos vamos de paseo, bueno, antes de salir vamos a orar y de repente alguien dijo, pero es que ¿por qué todo es iglesia, todo es espiritual, todo? Porque, pero es que el creyente vive en el espíritu, o sea, uno Sí. juega pelota Oiga, y hace de todo como hijo de Dios. Uno nunca me se puede salir acordé, de eso. me acordé, bueno, ahorita me acordé de un amigo, ahora también es pastor. Jugábamos fútbol en la época de muchachos, de adolescentes, y cuando íbamos a empezar a jugar microfútbol, que éramos 10, nos reunía a todos en la mitad alrededor de la pelota y bueno, vamos a hacer una oración para empezar este partido. Y a algunos nos da risa, pero pues cerrábamos los dos y, ahí estamos, pues sí, haciendo todo de Muy verdad bien. para la honra y la gloria del Señor, ¿no? Sí, es el asunto de la vida, ¿no? La vida, todo lo hacemos en el temor de Dios. El creyente no está en la presencia de Dios solamente en el templo. El Ujú, creyente no está en la presencia de Dios solamente cuando se arrodilla. Vivimos, nos movemos en el Señor, votamos como hijos de Dios. Por eso es muy importante no abrazar un partido político con base en una tradición, porque eso se convierte en una religión. ujú. Simplemente decir, yo soy de X partido político porque es que mis papás y mis abuelos, o porque es el que me gusta, o es el que más está de moda. No, el creyente es llamado a ser muy objetivo y a, y a O el, revisar eso. o el que me Ujú, da el tamal, como pasa por ahí en nuestras tierras, ¿no? El eso. tamal y el chocolate. Adelante, Tomás. En una ocasión, en una ocasión le, le quisieron al Señor Jesús hacer una trampa. Ahí Ujú, estaban el grupo de los herodianos, Ujú. estaban los fariseos, y le quisieron poner entre la espada y la pared con el pensamiento que está planteando Freddy, de que el vivir atendiendo los asuntos terrenales debe ser algo totalmente independiente, eh, antagónico con los asuntos espirituales, pero el Señor Jesús le va a demostrar de que eso no es así. Como seres humanos estamos llamados a ser responsables y atender ambas partes. Se sabe que estamos viviendo en este mundo no en una teocracia, estoy hablando en plano general,
no en una teocracia. No somos un Israel antiguo Ujú. donde Dios gobernaba por medio del sacerdote, del profeta. No, la Biblia dice, inclusive va más allá y menciona hasta Satanás. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Habría que analizar qué significa eso, ¿no? Y por allá en Apocalipsis dice que se va a encadenar y a encarcelar a Satanás para que no engañe más a las naciones. Entonces, se sabe perfectamente que no estamos viviendo en una teocracia. Eso va a ocurrir. Eso le va a ocurrir, pero llegará su tiempo. Pero por ahora tenemos que lidiar ya con estas dos ideas. Y le hicieron entonces la pregunta al Señor Jesús. Y le hicieron, ¿es lícito dar tributo al gobierno, a César, en aquel entonces el Imperio Romano? Y el Señor Jesús, entonces ya sabemos, ¿no? Muéstrame la moneda, y le dieron un denario y ahí estaba pues la imagen del emperador, y el Señor Jesús no dice si sí ni no, sino dice dad lo que le corresponde al César, pero sin dejar de dar lo que le corresponde a Dios. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, como cristianos, como iglesia, eh, atendemos el gobierno de Dios dentro de la iglesia, pero también estamos llamados a ser responsables ya y atender y hacernos responsables ante el gobierno de los hombres. Y también la Biblia es muy clara de cuál es nuestra postura, qué es lo que estamos llamados a hacer ya en favor, no en contra, sino en favor de los gobernantes. Entonces, le animamos a que no partamos el pastel, sino que seamos ciudadanos del reino de los cielos, pero sin olvidarnos de que también somos ciudadanos. Ya, Amén. no tenemos- Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de la antigüedad, este señor escribió una obra que se llamó La ciudad de Dios. Y en esa obra, entre sus planteamientos, pues él presenta una ciudad espiritual, digámoslo así, la ciudad de Dios, y una ciudad terrenal, una ciudad de pecado. Y la filosofía que había detrás de eso es que una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado, ¿ya? Después, en la época de la Reforma, Juan Calvino, que volvió a releer y a sacar las teorías de Agustín de Hipona, que por esa época no estaban muy de moda porque ya estaban las de Santo Tomás de Aquino, según los de la filosofía católica. Entonces, de ahí viene también lo de la predestinación y todo aquello, ¿no? Pero Calvino implementó eso, quiso implementar como esa filosofía en la ciudad allá en Ginebra, ¿no? Y en Ginebra casi que lo que decía Tomás, se quería como montar una teocracia, pues lo que la iglesia era lo que, prácticamente era lo que ese señor decidiera, ¿no? Entonces, no seamos tan idealistas, hermanos. Cerró cantinas, lugares de expedición de bebidas alcohólicas, y la Ujú. gente se le rebotó. Sí, claro. Claro, porque siempre se está coartando la libertad, ¿no? Es que de todas maneras ni el Señor Jesús nos obliga, Él nada más nos invita. Pero a lo que iba era que no podemos tener esa idea nosotros de que no, cristianos al poder, cristianos al poder. Bueno, eso se oye en algunos eslogan por ahí en nuestras tierras. Pero hermano, aquí, entre comillas, pues le digo, la mayoría de toda la gente a alguna iglesia evangélica pertenecen. Y ahí están, con sus distintas filosofías y postulados, ¿no? De todas maneras, sí, yo pienso, John Freddy, usted que tiene más tiempo acá,
que la cuestión política aquí en los Estados Unidos sí es distinta a la cuestión política en nuestros países Ujú. latinoamericanos, ¿no? Y de pronto eso no lo entiende mucho un hermano que nos esté oyendo por allá en Colombia, en Ecuador, cualquier país nuestro latinoamericano, pero cuando usted viene a este país, usted se da cuenta que aquí la cuestión política acá es distinta, de manera de otra manera, no con la que decimos, con el estigma de pronto que nosotros tenemos allá, porque todo el que es político definitivamente ese es un ladrón, ya se metió, tanto que un hermano que se meta a la política, ¡ah! No, se va a meter a la política, no puede ser. Ujú. ¿Qué hacemos entonces con nuestros gobernantes y con nuestros magistrados y todo lo demás? Bueno, esa es muy buena pregunta porque estamos hablando entonces del papel de la iglesia frente Ujú, a los gobiernos de las naciones. Y es muy importante que la iglesia sí sepa que sí tenemos un papel que desempeñar mientras estamos sobre esta tierra, en medio de este mundo que está bajo el maligno. Jesucristo en la oración de Juan 17, él dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que sí sean guardados del maligno. ujú. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y también dice en Tesalonicenses A ver, que el buscamos acá. ministerio de la iniquidad ya está en acción, Exacto, sí. pero hay quien lo detiene. Entonces, yo podría sacar esta conclusión. Este mundo no se ha desbordado en la pudrición del pecado y la maldad, como Satanás y su imperio quisiera, porque la iglesia está aquí. Y en la iglesia está el Espíritu Santo, que Eso. es el único poder que puede mantener en cintura, arrinconado a Satanás para que no haga lo que se le antoja. Pero la iglesia no puede ser pasiva frente a eso. La iglesia es el instrumento, es el cuerpo de Cristo, a través del cual Dios ejerce su autoridad sobre la faz de la tierra. El mismo poder que estaba en Cristo es el mismo poder que está en la iglesia. Entonces, eso es muy importante que lo comprendamos, amados hermanos. Entonces, a la O iglesia sea, sí. en conclusión, creemos que esto que a su vez él se ha quitado de en medio, porque aquí está Ujú. diciendo, sabemos que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y aquí dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, Bien, el ajá. misterio de la iniquidad. Pero ¿qué es lo que lo está deteniendo y qué es lo que a su vez se ha quitado? Creemos que es el Es Espíritu Santo que está actuando en medio de la iglesia. en la iglesia. Como, Entonces, lo que realmente detiene no son los creyentes como tal, sino el poder de Dios en los creyentes. ujú, Somos el templo del Espíritu de Dios. Y hermano, nosotros debemos comprender eso. Como les decía ahora, el mismo poder que estaba en Cristo, haciendo, liberando a la gente de demonios, sanando, etcétera, y abriendo terreno y abriéndose camino en medio de las fuerzas de maldad. Es el mismo poder que ahora está en la iglesia. Por eso dice en Efesios capítulo 1 que, que el Señor ascendió eh, por el poder del Padre. Y luego dice, a ver si yo recuerdo a bien, ver, lo pongo. dice que lo fue dado sobre todas las cosas. Hablando de el verso 19, Efesios 1:19, Efesios hablando. 1:19. Ujú. Ok. Entonces está hablando del poder de Dios disponible para la iglesia. Dice que ese poder disponible para la iglesia es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Entonces dice, ¿y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El verso 20 dice que esa fuerza, ese poder de Dios disponible para la iglesia, es el que operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice el verso 21, sobre todo principado, poder, principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, sigue hablando del mismo poder disponible para el creyente, para la iglesia, que resucitó a Cristo entre los muertos, lo levantó sobre todo principado y potestad, lo sentó en lugares celestiales, sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se invoca, y ese mismo poder sometió bajo sus pies todas las cosas y puso a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esta es la frase importante que está ahí señalada en el verso 23. Dice que la iglesia es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Yo Entonces, recuerdo que en un sermón, porque precisamente aquí en la posesión mía, aquí en Poughkeepsie, el predicador fue John Freddy. Y John Freddy hablaba en esa noche de invierno, del 6 de febrero de 2021, con nieve hasta las rodillas, hablaba acerca del poder que tiene la iglesia y que muchas veces nosotros no pensamos en eso, hermanos. La iglesia tiene poder, poder. ujú, Entonces, aquí estamos hablando de un poder que hace que no se pueda todavía manifestar el hombre de pecado y que esta putrefacta sociedad se termine porque está la iglesia acá. eso. Pero yo quería comentar algo, John Freddy. A ver, pero de todas maneras, eh, nosotros debemos de entender también que no vamos a cambiar las directrices que Dios tiene ya estipuladas para este mundo, ¿verdad? Porque ese hombre de pecado y esa iniquidad se manifestarán. Pero usted y yo sí podemos hacer frente ahora que estamos acá. Seremos arrebatados un día de estos y ahí ya esto Ujú. Ahora, yo quiero cierre, poner delante de apague y vámonos. ustedes Quiero poner delante de ustedes un asunto que se está viviendo hoy en día, que tiene Ok. también que ver con la política, eh, y que nos debe poner en alerta y sobre todo entender nuestro papel. Ujú. Entonces, yo comprendo que la iglesia es el agente de Dios que tiene la autoridad. Aquí la Biblia dice, ahí también en Efesios, que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades a través de la iglesia. Entonces, solamente esto, para dar lugar a Thomas. Eh, estaba escuchando, estaba escuchando a un hombre productor de música mundana que lo entrevistaron, donde él dice que en el estudio de él, artistas mundanos famosos han grabado sus álbumes, sus discos, Ujú. y que mientras están en la producción musical, ellos llevan mediums, hechiceros, personas para hacer invocaciones raras. Em, e igual entrevistaron a una mujer recientemente, eso ustedes lo pueden encontrar en YouTube, a una de las escritoras de una serie de televisión muy famosa. Y ella ahí comenta, y ella dice, yo para la serie de televisión en donde hay brujos y hay magia y todo eso, yo contraté hechiceros para que me hicieran hechizos reales, o sea, spells, que dicen en inglés. Em, luego estaba leyendo y hay fotos donde artistas de cine y todo eso están rodeados de brujos, de gente con invocaciones raras. Es decir, les digo todo esto, hermanos, porque en el mundo hay cosas que se manejan de esa manera. El mundo entero está bajo el maligno. Ujú. Esas personas están allí. ¿Cuál es el papel de la iglesia? La iglesia no puede ser pasiva y decir, ay, no, qué cosa tan horrible. O asustarnos. No, no, eso, o simplemente decir, no, no, ojalá el Señor venga pronto y arrinconarnos, o ponernos en un rincón y decir y aguantar hasta el rapto, ¿no? Em, Ujú. decir, eh, eh, ojalá el Señor venga pronto. O sea, el papel de la iglesia no es me arrincono y oro para que el Señor venga pronto porque aquí estamos aguantando hasta el rapto, ¿no? El papel de la iglesia, yo lo veo en la palabra de Dios, es dinámico, es de avanzada. Y así como Satanás tiene sus agentes, Dios tiene sus agentes, es su iglesia. Y nos corresponde a nosotros en el nombre de Jesús Sí, interceder, sí. interceder, ujú, Yo clamar a recuerdo, Dios Jofrey, para la intervención de Dios. yo pensaba así, más o menos lo que usted me está diciendo ahora, que pues uno lo oye pues como
como mitos, ¿no? De rumores de cantante y cosas así. Pero yo pensaba en mi época de estudiante eh, que si algunas personas son capaces, con la ayuda de espíritus, de demonios, de lo que sea, de escribir bestsellers, de sacar películas, producciones o como usted dice, grabaciones musicales, en fin, ¿cuánto no seremos capaces, usted y yo, querido hermano, con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo, que no es ni comparable, no hay ni forma de comparar lo que estábamos leyendo ahora aquí en Efesios, el poder que está en nosotros y con nosotros al poder que está en el mundo? La iglesia Ujú. sí tiene poder, pero a veces no sabemos ni cómo usarlo y menos lo usamos. Sí, vale la pena señalar que el libro de los Hechos dice, y recibiréis poder, Ujú. autoridad, Hechos y me 1:20. seréis, cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces nosotros estamos viviendo hoy en día eh, con el pensamiento, muchos, ¿no? De que el poder del Espíritu se reduce solamente a lo que tenga que ver eh, con lo litúrgico, ¿no? Con lo que sucede dentro de la casa, El de la culto. iglesia. Entonces no somos capaces de entender de que el poder del Espíritu también va más allá. Dice, me seréis testigos. Entonces, cuando uno revisa el libro de Hechos, que es el registro histórico de la iglesia en sus primeros años, vemos a unos apóstoles, vemos a un apóstol Pablo eh, dando testimonio de la vida de Dios, alumbrando no solamente en las esferas del pueblo, sino que Dios lo llevó ante gobernantes, ante reyes. Pablo creo que entendió de que una parte fundamental del ministerio de la iglesia ante la sociedad era llevar este evangelio a, a los gobernantes. Entonces quiso convertir a reyes. Ujú. Entonces me parece que debemos ponerle cuidado a esto. Nosotros, quiero hacer una aclaración, nosotros como pastores, como ministros, nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestro llamado. Nosotros no estamos llamados a participar o aspirar ya a cargos administrativos, sociales, pero sí los creyentes. Un día un creyente me hizo la pregunta, pastor, eh, se entiende que ustedes como pastores no deben meterse Inmiscuirse. Ujú. directo, ¿no? De forma directa, aunque nosotros como ciudadanos también tenemos que ver, pero ya de forma así directa y pública, no, pero los creyentes sí. Entonces él me hace esa pregunta y me dice, ¿yo puedo ser presidente, pastor? Y yo le dije, claro, claro, y ojalá los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, tengan aspiraciones a que se preparen y puedan llegar a esas altas esferas del gobierno, porque no es lo mismo tratar de influenciar desde acá afuera positivamente como cristianos a llegar a las altas esferas gubernamentales en cada uno de nuestros países, ¿ya? Y influenciar desde adentro. Todas las leyes, como decía Adonai, cada partido político tiene su razón de ser y la razón de ser de cada partido político son los ideales. O sea, no existe partido político si primero no tiene una filosofía de vida, de gobierno, unos ideales. Entonces, qué bueno, qué bueno. Yo creo que es la voluntad de Dios que gente, hombres y mujeres, jóvenes,
llenos del poder del Espíritu Santo, con conocimiento de la palabra, con ideales cristianos, lleguen a esas esferas gubernamentales y así entonces podamos ser luz, como dice la enseñanza del Señor Jesús. Luz, sal, ya Eso. en medio de tanta corrupción, ¿no? Aquí en este país, pues ha habido muchos presidentes, ¿no? Que, que no han ocultado sus convicciones de fe, ¿no? Ahora, hace un tiempo, el hermano Byron Vides, recuerda, John Frey, nos estaba hablando de Jimmy Carter. Jimmy Sí, Carter, que tremendo. fue un presidente, creo que todavía está vivo, ¿no? Y ese hombre, nada, asistía a su escuela dominical, como todo, como bien día, un buen diácono que es, y lo siguió siendo, además, después de que ejerció su presidencia hasta que ya no pudo por sus fuerzas. Pero pues hombres cristianos, así que han ocupado puestos de alta alcurnia aquí en la política de esta nación. Y también hubo otro que estuvo hace poco allá en las Carolinas, en la casa, en el museo ese que hay de este señor Billy Graham, que algunos llaman el pastor de los presidentes, porque se metía a hablar con Sí. los presidentes, buscaba la forma. Oiga, pero tremendo que lo que él le preguntaba era cómo está su situación con Dios. O sea, él iba era como pensando en evangelizar a ese hombre, ¿no? Y siempre a orar por él y todo. Fue un hombre también muy influyente aquí en la historia de este país. Pero qué bueno que ejerzamos ese poder que tenemos nosotros, hermanos. No solamente la oración, como decía John Frey, no solamente reprender y ya nada más. No, ore y actúe. Actúe Sí. también. ¿Qué tal que todos los cristianos de aquí en esta nación dijéramos, no vamos a votar? No, que Dios decida, yo no. Dios verá que ya eso ya está escrito y no votáramos ninguno de los cristianos. Es una tragedia, un fracaso. ¿Cuánta gente que no es cristiana, que no tiene principios bíblicos o como decimos acá, judeocristianos, se ha metido, se ha infiltrado a este país para destruir esta nación? Entonces, hermano, yo creo que sí es el momento, ¿no? Y no es que esté aquí pues incentivando, pero estamos pero sí del momento de que ejerzamos ese poder que tenemos los que podemos hacerlo y votemos a conciencia. Ejerzamos nuestro derecho de sufragar y bueno, a lo menos que le quede su conciencia tranquila. Pero hagámoslo con convicción, no pensando únicamente en el interés personal, a ver quién me va, usted que me va a dar tamal con chocolate y usted que me da sopita o qué, y al que más me dé. No, un momentico. Vamos a hacerlo como desde el principio del programa lo explicó John Freddy. Bueno, hermanos, 40 minutos. Vamos, John Freddy, redondeando aquí las ideas acerca de esto. Hay en la Biblia muchos versículos, ¿no? Que nos hablan Sí, acerca tremendos. La de los invitación, gobernantes. ¿Ya? la invitación a que oremos. Fíjese que en la Eso, invitación a que oremos oremos, por sí. los que gobiernan, Sí. dice claramente para qué. Dice para que vivamos Deme quieta el texto bíblico. ¿Lo tiene ahí y a la mano? reposadamente. Eso está en Timoteo, no me acuerdo exactamente. Ok, lo voy a buscar entonces. Eh, Eso, entonces, dice eh, 1 Timoteo Vamos, 2:2. 2:2. Ujú. Entonces dice, exhorto, el 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, hermanos, eh, nos corresponde hacer retroceder a las tinieblas con nuestra intercesión, con nuestro clamor a Dios, pidiendo que lo oculto de las tinieblas sea expuesto, sea frenado, que toda corrupción sea expuesta. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios no va a intervenir frente a una oración de esas? Que, fíjese que ese escándalo de pedofilia que hay en el mundo, en las élites, inclusive en los políticos y famosos y todo eso, hermanos, nos corresponde a nosotros orar para que el Señor saque a la luz todo eso. ¿Y qué va a hacer el Señor, hermanos? El Señor va a sacar a la luz. O sea, yo tengo esa convicción porque el poder de Dios es superior a cualquier otra invocación que haya en el mundo. Y mire lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que Dios le dijo a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado al colmo. Entonces, por supuesto, es una frase bien curiosa que le plantea a uno ese clamor de quién venía.
eh, cómo se elevaba. Independientemente de ello, lo que debemos centrarnos ahorita es en ese clamor, en ese pedirle a Dios. Nosotros le pedimos a Dios en el nombre de Jesús, en representación de Jesucristo. La iglesia es Jesucristo en la tierra. Jesucristo dijo: lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, creyendo lo recibirán. Vea, Entonces, tengo acá otro versículo también, nos Rey, corresponde orar acerca por de los la que gobiernan. oración. Y dice orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la La fe, fe. pero fiel es Dios. Entonces, hermanos, Ok. eso es. ¿Sabe usted, querido hermano, que en varios países, y no muy lejos, aquí mismo en el norte, en Canadá, ya están restringiendo, ¿no? La, revisando las predicaciones y restringiendo, pues, que usted no puede tocar ciertos temas, ciertos tópicos, estos pecados son impronunciables. El mal, la palabra pecado, que hay que borrarla. Entonces, no, oremos que el Señor nos libre de hombres malos y perversos. Pero aparte de orar, no vaya a votar por ellos, hermano. Por los otros. Sí. Es que eso tenemos que ser consistentes, Ujú. consistentes. Por supuesto, yo voy a atreverme a decir esto. ¿Cómo Ujú. va uno a decir que cree en Dios, que cree en la palabra y que cree en los principios de la palabra y los busca promover, enseñar, y vota por alguien que promueve libertad para que un hombre crea que es mujer, se vista como una mujer y se meta al baño de las mujeres? Esas cosas, hermanos, lo llevan a uno a una inconsistencia. Uno debe ser consistente con lo que uno cree y uno debe favorecer o inclinar su voto hacia aquello que más, o vamos a decir, alguien podría decir, pero es que pastor, estamos hablando de dos partidos podridos. Sí. Bueno, busque el menos podrido e inclínese por ahí. Okay. Hay personas que dicen, yo voy a votar, yo no voto por esto, yo no voto por este porque no me gusta su personalidad o su carácter, o yo no voto por ella o por él, Bueno, váyase por las políticas, porque a la final un presidente es solamente el rostro de todo un sistema de atrás que viene detrás de él. Entonces, vote por las políticas, entérese bien de eso y oremos al Señor, y orar por los que predican y orar por los que gobiernan es algo que la Sí. iglesia debe hacer constantemente. En Efesios 6, que es ese pasaje famoso de nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y que nos invita a Pablo a ponernos la armadura de Dios, dice: orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu y por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer contenido del ministerio del Evangelio. Entonces, fíjese bien, orar por los que Mira, predican, orar por los que gobiernan. cuando Jeremías estaba hablando acerca del cautiverio o de la deportación a Babilonia, más bien, entonces él les dice a los hermanos, a los israelitas, vayan, a los de Judea, vayan allá y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice Mm, transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Estoy leyendo el versículo 7 de Jeremías 29. Entonces, sí, hermano, quizás usted, yo como no soy, yo soy boliviano, yo soy colombiano, yo soy no sé qué. Está bien, pero estamos acá en esta nación. Y entonces, si a esta nación en la que estamos le va bien, también a nosotros acá nos va bien. Pero si esta nación en la que estamos le va mal, pues también a nosotros nos va a ir mal. Entonces, roguemos, sí, hagamos la oración, roguemos por los dirigentes, por los gobernantes. Estaba por ahí oyendo, sí, de todo ese ministerio de la iniquidad que está operando, ¿no? Y cómo se nombran jueces, cómo se nombran fiscales, cómo se eligen políticos bajo ese ministerio. Bueno, creo que nuestra tarea, hermano, es orar, sí, claro, pero también en lo que podamos elegir
como decía John Frey hace unos minutos, pues con integridad, siendo coherentes con lo que predicamos, con lo que confesamos, Sí. con lo que decimos creer y defender. Amén. Bueno, 45 minutos. Les agradecemos, hermanos, este rato que hemos pasado acá en la noche. Y de todas maneras, quizás volvamos más adelantico a seguir tratando este tema que no deja de pasar de moda. Ya estamos próximos hasta noviembre acá en los Estados Unidos, pero igual en todas partes también se habla de la política y se habla de todo esto. No es que estemos procurando, como decía Tomás, que ustedes me elijan a mi hermano, lánceme a mí como alcalde de la ciudad. No, 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 los pastores tenemos una función que debemos hacer y acatamos eso también, la separación entre iglesia y Estado, pero de todas maneras también somos ciudadanos y ustedes, hermanos, también como ciudadanos, pueden ejercer sus deberes, además, y son deberes cívicos, ¿no? Son obligaciones que contraemos. Palabras finales, compañeros. Nos vamos ya. Hay un cuento muy sencillo donde se encontraba un astrónomo y se la pasaba mirando las estrellas. Y en una de esas empezó a caminar, pero no dejaba de mirar las estrellas y cayó en un hueco y se quebró una pierna. Entonces, no nos vaya a ocurrir eso. Es que nosotros estamos esperando la venida del Señor. Es que puesto la mirada en las cosas de arriba. Ya, en ningún momento en la Biblia, la palabra de Dios nos insta a que abandonemos nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Vendrá un reino lleno de justicia, una política perfecta. El Señor Jesús gobernará las naciones con vara de hierro, pero eso no está ocurriendo todavía. Eso llegará a su tiempo. Por ahora, nuestra responsabilidad. Oiga, y gobernaremos con él, dice la palabra de Dios. Así que el tema de la política está allí latente. ¿Ya? Sí, así que, pero por ahora, eso no ha ocurrido, pero por ahora nuestra responsabilidad es ser tanto buenos ciudadanos del cielo, pero sin dejar de ser buenos ciudadanos aquí en la tierra. Y yo añado a lo que dice Tomás, ciudadanos del cielo, buenos ciudadanos aquí en la tierra y agentes del reino de Dios, que entendemos nuestra posición en Cristo y nuestra autoridad en el Señor. Un creyente que entiende eso, que representa al Señor y que por su espíritu y su nombre lleva la luz de Dios a donde quiera que vaya, hermanos, el enemigo le abre corrillo porque esa autoridad está en uno y nos corresponde extender el reino de Dios, expandirlo, con eso claro en mente, con objetividad. Entonces, hermanos, oremos por los que gobiernan en el nombre de Jesús. Proclamemos que el maligno no se puede salir con la suya. Es decir, y Dios hará su voluntad. Señor, haz tu voluntad. ¿Se acuerdan de la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese que ahí está introducida esa oración. Sea hecha. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre. Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Ahí está. Señor, te pedimos que hagas tu voluntad en la alcaldía de mi ciudad, en la gobernatura de mi estado, en la presidencia, en el gobierno de mi país. Que el maligno no se pueda salir con la suya, que todo engaño, toda mentira, Señor, sea confundida. El papel de la iglesia, aquí estamos puestos por el Señor y el Espíritu de Dios activamente está deteniendo al misterio de la iniquidad, ministerio de la iniquidad. Pero cuando seamos quitados, cosa que anhelamos que pase pronto, sea la iglesia quitada, esto se va a desbordar, se va a volver una nada. Sí. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. 7 años de gran tribulación, de cosas inmundas aquí en la tierra, y vendremos con él. Y amén. Reinaremos. Ese venga tu reino, desde alguien estamos pidiendo que llegue pronto el reino de Dios aquí, un reino físico aquí en esta tierra. Como decía Tomás, sí, las cosas van a mejorar, pero allá, en el milenio. Pero por ahora, bueno, estamos acá para hacer nuestra parte. Muchas gracias, estimados hermanos, por sus comentarios.
por escribirnos también. Hablemos de apologética@gmail.com y le esperamos, Dios mediante, en la siguiente emisión, donde estaremos volviendo al tema del nombre que hemos traído en estos últimos lunes. Pero este especial pues acerca de qué rol juega la iglesia dentro de esto de la política, ya que estamos acá, por lo menos en este país, con estos debates y tantas noticias y todo. Pues hermano, oremos sí, pero votemos también a conciencia. Rogamos sus oraciones para que esta semana sea de victoria, de bendición en el seminario en Los Amén. Ángeles, California, y que podamos volver todos a nuestro sitio de predicación para compartir con ustedes también en cada congregación lo que hemos aprendido, en lo que hemos sido adiestrados, y que sea Dios expandiendo su reino a través nuestro, aquí en esta nación y en todo el mundo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Una feliz noche. Que les bendiga.